Hola, buenas tardes. Hola, Leoni. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra materia Derecho Aduanero. Yo no sé si ustedes ya saben, pues, que tenemos una nueva metodología en cuanto a las evaluaciones, etcétera, etcétera. Ahora no vamos a tener cuatro evaluaciones, sino que vamos a tener tres evaluaciones nada más, lo que nos obliga, pues, a tratar de condensar algunos en nuestro caso. Nosotros vamos a ver lo que es la unidad uno y la 2 como son prácticamente las más cortas, las vamos a ver y las vamos a evaluar en una sola unidad para que ustedes tomen eso en cuenta y tengan presente que ahora ya no van a ser cuatro evaluaciones de 25% cada una, sino que van a ser dos evaluaciones de 30% y una evaluación del 40%. Bueno, primero que nada me quiero presentar. Mi nombre es Mayela Morales, soy abogado, soy magíster en Derecho de la Empresa. Y pues vamos a estar en estos encuentros, vamos a tener tres encuentros, Dios mediante también, con lo que el contenido pues de la materia derecho aduanero. En este primer encuentro vamos a ver lo que es la introducción al derecho aduanero y vamos a hablar sobre la parte general o las bases de la administración aduanera en Venezuela. Fíjense ustedes, si yo les pongo esta imagen que estamos viendo acá, nosotros vemos cosas que aparentemente son disímiles entre sí. Tenemos el logo de Shein, que es una página por la cual se puede traer infinidad de cosas. Yo diría que casi todo. Una página china que viene de China y podemos traer cosas a Venezuela, unos en mayor medida, otros en mayor medida, etcétera, etcétera, dependiendo de las necesidades de cada grupo. Pero también tenemos por acá un trigo, granos de trigo que sirven de materia prima para elaborar pan, para elaborar pastas, etcétera, etcétera. Y tenemos por acá pescados y mariscos. Bueno, resulta que Shein es una de las corporaciones que tiene mayor presencia a nivel mundial y eso nosotros lo podemos constatar, que hace una gran cantidad, aunque a pesar de que no tiene sedes físicas de sus tiendas, ella recoge, agrupa varias tiendas y tiene un amplio mercado mundial. Encontramos el trigo, que es un elemento que en el caso venezolano tenemos que importar porque en nuestro país no se produce el trigo, pero sí consumimos pan, pero sí consumimos pasta, por tanto tenemos que importar. Y tenemos el pescado y los mariscos, que son productos que sí producimos acá en Venezuela. Hola, Giancarlo, bienvenido. Y que podemos, el comerciante venezolano, los pescadores venezolanos están exportando con mucho éxito hacia mercados internacionales. ¿Y a qué quiero ir yo con todo esto? Precisamente a lo que nos trae el día de hoy acá, que es a que ese comercio exterior, todas esas actividades que son de comercio exterior, tienen que ver con lo que es precisamente el derecho aduanero, porque justamente el derecho aduanero busca regular, busca reglamentar el comercio exterior que realiza cada uno y el intercambio comercial que realiza cada uno de los estados y de las empresas que pertenecen a cada estado con otros estados o por empresas de otro estado. Pero ese derecho aduanero además tiene toda una historia. El derecho aduanero es tan antiguo como lo es el comercio. Y precisamente el precursor del derecho aduanero es la aduana. La aduana nosotros todavía hoy en día es un término que se utiliza para identificar
aquel lugar donde se realizan esos procesos de verificación, de cumplimiento de normativas e incluso de pago de los tributos correspondientes por el hecho de realizar o de llevar a cabo esas actividades de comercio exterior. Hola, Jorman, bienvenido. Entonces, ese vocablo aduana es un vocablo que proviene del árabe, del persa y que se denominaba en la antigüedad o se utilizaba como antiguana. Y era precisamente esa institución que tenía esa facultad o esa potestad de generar tributos e imponer los tributos, pero además de decidir por el cual los territorios, los reinos, los estados, etcétera, etcétera, tenían esa posibilidad de decidir cuáles productos entraban o salían de sus fronteras. Generalmente las aduanas siempre están ubicadas o históricamente ubicadas en las fronteras. Lo que pasa es que hoy vemos una evolución de lo que es la aduana y ya no está justamente en esa puerta de entrada como tal a cada uno de los estados, sino que puede estar en espacios geográficamente distintos. Encontramos entonces, bienvenido, John, encontramos distintas acepciones de ese término aduana y se utiliza para designar el lugar por donde pueden pasar las mercancías, pero además ese órgano administrativo donde se llevan a cabo esas operaciones de comercio exterior, donde el Estado hace esas determinaciones de los tributos, pero también la aduana se puede conocer como la autoridad por la cual a través o a través de la cual el Estado puede decidir cuáles mercancías entran o no a su territorio. Y precisamente esa era la función primigenia que tenían las aduanas. Decidir si, por ejemplo, un territorio estaba en guerra con otro, qué elementos podían o no salir o qué mercancías podían o no salir de esos territorios en guerra o qué tipo de mercancías por razones morales, por razones económicas, por razones de salud pública, no podían ingresar o egresar de cada uno de esos territorios. Hoy en día, pues la aduana tiene otra función, ¿verdad? Tiene una función de regulación de todo el proceso de importación, de exportación o de tránsito aduanero. Y en nuestro país específicamente, nosotros tenemos varias aduanas, parte de eso es el trabajo que ustedes tienen que hacer, eh, el trabajo para la primera evaluación, que no se los he podido subir porque he tenido sinceramente algunos problemas para conectarme a la plataforma, pero ya los tengo todo listo. Yo espero que entre el día de hoy, más tardar al día de mañana, ya ustedes tengan tanto la planificación de las actividades como cada una de las actividades y el material correspondiente en la plataforma. De todas maneras, si ustedes pueden ingresar a la sección del estudiante, al portal del estudiante, ya ahí están cuáles van a ser las actividades que nosotros vamos a tener en nuestro caso. En Venezuela tenemos varias normas que regulan, y eso lo vamos a ver también a lo largo de todo nuestro curso, varias normas que regulan lo que es la actividad aduanera en relación a la administración de esa actividad aduanera por parte del Estado, pero primigeniamente tenemos la Ley Orgánica de Aduana, que fue la que tenemos actualmente, la que tenemos vigente del año 2020, fue producto de un decreto constitucional. Y eso es el primer instrumento legal que nosotros vamos a estar manejando acá
en nuestro curso. Vamos a trabajar con la ley orgánica de aduanas, vamos a trabajar un poquito, o lo van a trabajar ustedes en la actividad que tienen que hacer para este primer módulo, con el reglamento, llamámoslo el reglamento general. Yo se los voy a hacer llegar el link también de la ley orgánica de aduanas. Y vamos a estar trabajando con el Código Orgánico Tributario hasta la parte final, porque hay una parte del Código Orgánico Tributario que por mandato de la Ley Orgánica de Aduanas debe ser aplicado a la actividad aduanera. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de alguno de ustedes? Leoani, Yormar, Giancarlos, ¿tienen alguna duda? ¿Todo bien? Bueno. ¿Cómo fue formado ese derecho aduanero? A través de los años, nosotros podemos hablar de esa institución rudimentaria en aquel momento, que era la aduana, que simplemente lo que había era una vigilancia, había un registro de esas mercancías que circulaban a través de territorios distintos, pero después, con el transcurso del tiempo, en Francia se fue codificando y fue la real génesis del derecho aduanero. Habían códigos franceses desde la época de Luis XIV, que buscaban precisamente los franceses eran amantes o siguen siendo amantes de las normas. Muchas de las normas que nosotros conocemos aquí en Venezuela provienen precisamente del derecho francés, y se fue codificando y se fue extendiendo de Europa hacia las colonias, una vez producido el proceso de descubrimiento, de colonización, etcétera, etcétera. Y después, pues cada uno de los estados, con los procesos de independencia, fue adoptando sus propias normas de derecho. Justamente el derecho aduanero, entonces, son esas normas de orden público, y subrayo aquí esta parte de orden público, y ya nosotros como estudiantes de derecho sabemos que las normas de orden público difieren de las normas de orden privado o de derecho privado, por cuanto no pueden ser relajadas por las partes. Entonces estamos hablando que las normas de derecho aduanero son normas de estricto cumplimiento. Simplemente nuestra función como administrado es dar cumplimiento, aunque tenemos derechos, por supuesto, tenemos que cumplir con cada uno de los deberes y con cada uno de los pasos que están establecidos para los distintos procesos aduaneros dentro de la normativa aduanera vigente. Entonces, son normas de orden público que se refieren a la organización y funcionamiento de todo lo que es el servicio aduanero, todo lo que son las obligaciones y derechos que se derivan de ese tránsito de mercancías a través de las fronteras, de las aguas territoriales o del espacio aéreo, porque nosotros recordemos que no solamente tenemos fronteras terrestres, como la que nosotros conocemos, por ejemplo, la frontera entre Colombia y Venezuela, sino que tenemos también fronteras acuíferas, aquello del mar territorial, etcétera, etcétera, aguas territoriales, pero también tenemos fronteras aéreas. Entonces, todo ese tráfico de mercancía y que viene derivado de esos contratos comerciales, esos contratos mercantiles internacionales. Por eso es que nosotros como abogados tenemos que aprender a ver más allá de las normas, sobre todo en esta parte de derecho aduanero, de las normas nacionales, porque si bien es cierto, esas son las que nos van a regular todo lo que es esta actividad dentro de el territorio nacional. Para que haya una actividad comercial que involucre el derecho aduanero, vamos a estar hablando incluso de contratos internacionales. Entonces tenemos que tener como fundamento, sobre todo aquellos abogados que se quieran dedicar a la parte corporativa, que es una de las partes ahorita que está en boga en el derecho. Esa parte corporativa tenemos que tener en cuenta el conocimiento de cómo se manejan los contratos internacionales y qué tienen que ver esos contratos internacionales con el derecho aduanero. Entonces, precisamente la finalidad del derecho aduanero será, pues, conocer y regular
todo lo que se refiere a ese camino, ese íter que tienen las mercancías desde que salen del puerto extranjero con destino, en nuestro caso, hacia territorio venezolano, que ingresan a la zona primaria aduanera venezolana, o desde el momento en que las mercancías van a salir por el proceso de exportación del territorio venezolano hacia otros mercados. Y, por supuesto, a través de la potestad tributaria, el Estado tendrá la facultad de decidir si esas mercancías pueden entrar o pueden salir a nuestro territorio. Pero además, el derecho aduanero es un derecho totalmente autónomo. Antes el derecho aduanero era un hijito del derecho tributario, y aunque todavía tiene cierta relación, podemos decir que el derecho aduanero tiene autonomía científica porque tiene su propio método de estudio, porque es una especialidad dentro del derecho. Tiene, por tanto, además también tiene autonomía jurídica y legislativa, porque nosotros vamos a ver que tenemos normas o cuerpos legales específicos del derecho aduanero. Tiene autonomía jurisdiccional porque existen tribunales especializados con la competencia tributaria y aduanera, y además tiene autonomía didáctica por cuanto, pues, como lo estamos viendo nosotros aquí, en los diferentes pensas de las universidades ya no se estudia como un apéndice del derecho tributario, sino como una materia autónoma, como nosotros lo estamos viendo acá en nuestro curso. El derecho aduanero además tiene unos elementos básicos, y podemos llamarlos no solamente que son elementos básicos, sino que son unos elementos especiales y específicos dentro de la terminología. Fíjense que nosotros vamos a ver aquí una terminología incluso diferente de la que vemos de otras ramas del derecho. Entonces, dentro del derecho aduanero tenemos el territorio aduanero, que es ese espacio que está dentro de las fronteras aduaneras, que no necesariamente corresponde a la frontera geográfica de un país, sino que esos territorios aduaneros están un poco más dentro. Y se refiere a los espacios donde funcionan las aduanas principales y las aduanas subalternas. Pero además, es importante dentro del derecho aduanero todo lo que se refiere a la mercancía o la mercadería, que es todo aquel objeto que va a ser susceptible de tráfico o de manejo a través del comercio internacional. Y tenemos también el proceso de importación y el proceso de exportación, que básicamente es lo que da precisamente lugar a la aduana como tal y al derecho aduanero, o a esas normas de orden público para regular esos procesos de importación y de exportación. Pero además el derecho aduanero, como cualquier otra rama del derecho, tiene sus principios generales, y vamos a encontrar principios generales que están dentro de la Constitución Nacional, y vamos a encontrar principios generales del derecho aduanero que están dentro de la propia Ley Orgánica de Aduanas. Entonces, así encontramos, por ejemplo, el principio del debido proceso. Ese es un principio constitucional que no solamente se aplica al derecho aduanero, sino a todo el derecho en general. El principio de la libertad económica, porque precisamente si estamos hablando de relaciones comerciales, las relaciones comerciales parten de esa facultad que todos tenemos de dedicarnos a la actividad económica que mejor nos parezca de acuerdo a nuestras posibilidades, siempre y cuando no alteremos con ello el orden público ni las buenas costumbres. El principio de la legalidad tributaria, que también se aplica al derecho aduanero, y que tiene que ver con aquello de que toda norma en materia aduanera debe estar previamente establecida en una ley. Tenemos la potestad tributaria del Estado y tenemos el principio de exclusividad de la competencia nacional, porque es solo el poder público nacional al que compete la creación de aduanas y la creación de tributos aduaneros. Nosotros vamos a ver a lo largo de nuestro curso que es
a las entidades y a órganos del poder público nacional a quienes le compete esta potestad tributaria. Vamos a ver las distintas formas como se puede ejercer a través de todo ese proceso aduanero. Pero además tenemos principios que están establecidos en la Ley Orgánica de Aduanas, por ejemplo, el principio de que toda mercancía que ingresa o egresa del Estado venezolano está sometida a su control y eso va a ser a través de la Ley Orgánica de Aduanas y de las distintas normativas que regulan la parte aduanera venezolana. Igualmente tenemos el principio de que la fecha de registro de la declaración de aduanas, que también la vamos a ver, la vamos a desarrollar en nuestro curso, es la fecha que va a determinar cuál es el régimen que se va a aplicar a las mercancías. Les adelanto, nosotros tenemos regímenes de importación, tenemos regímenes de exportación, tenemos regímenes de tránsito aduanero, pero también tenemos regímenes a través de los cuales ese tributo aduanero o ese impuesto aduanero puede ser reducido o en algunos casos puede incluso llegar a no tener que pagarse el impuesto correspondiente porque está sometida a alguna exención o alguna exoneración. Y eso, por supuesto, que lo vamos a desarrollar más tarde. Ahora, para hablar de derecho aduanero, nosotros tenemos que referirnos a nuestra norma primigenia, que es, por supuesto, la Ley Orgánica de Aduanas, que como les dije anteriormente, es del año 2020 y es un decreto constituyente. Vamos a buscar el artículo primero, que es el artículo que se refiere al ámbito de aplicación, a dónde, a qué hechos, a qué actos vamos a aplicar, a qué situaciones se va a aplicar el derecho aduanero. Dice el artículo primero, la política comercial, así como los derechos y obligaciones de carácter aduanero y de las relaciones derivadas de ellos se regirán por las disposiciones de este decreto con rango, valor y fuerza de ley y su reglamento, así como por las normas de naturaleza aduanera contenidas en tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República en las obligaciones comunitarias y en otros instrumentos jurídicos vigentes. Entonces, ¿a qué vamos a aplicar o a qué situaciones vamos a aplicar el derecho aduanero o las normas de la Ley Orgánica de Aduanas? A todas aquellas que tengan que ver con el tránsito de mercancías a través de las diferentes aduanas bajo los distintos regímenes que puede tener la misma legislación, es decir, bajo el régimen de importación, bajo el régimen de exportación o bajo el régimen de tránsito aduanero. Y en ese mismo artículo primero, en la parte primero, está cuál es la finalidad de la administración aduanera. La administración aduanera tendrá por finalidad intervenir, facilitar y controlar la entrada, permanencia y salida del territorio nacional de mercancías o objetos de tráfico internacional y de los medios de transporte que las conduzcan con el propósito de determinar y aplicar el régimen jurídico a la cual dichas mercancías estén sometidas. Entonces, no solamente se aplica este derecho aduanero al el tráfico de mercancías en sí, sino incluso a los medios de transporte por los cuales, y así lo vamos a ver en un momento, por los cuales se transporta esa mercancía y a todas las personas que intervienen en ese proceso aduanero. Llámense empresas de courier, llámense agentes aduaneros, llámense empresas o agencias aduanales, es decir, todos los auxiliares de la actividad aduanera. Igualmente en el artículo 2 de esta ley está cómo está organizado, cómo se organiza el servicio aduanero.
La organización, el funcionamiento, el control y el régimen del servicio aduanero competen al presidente de la República, en Consejo de Ministros, al ministro del Poder Popular con competencia en materia de finanzas y al jefe de la administración aduanera. Entonces, aquí nos ratifica ese principio de exclusividad del Poder Público Nacional, porque nos estamos refiriendo a presidente, el Consejo de Ministros, el ministro titular de la cartera, pero además al jefe de esa intendencia de aduanas al que corresponde, a quienes corresponde la competencia del servicio aduanero. Igualmente, tenemos aquí previsto que en el artículo 6, ¿qué es eso de la potestad aduanera? ¿O qué abarca la potestad aduanera? Dice el artículo 6. La potestad aduanera es la facultad de las autoridades competentes para intervenir sobre los bienes a que se refiere el artículo 7. Autorizar o impedir su desaduanamiento, ejercer los privilegios fiscales, determinar los tributos exigibles, aplicar las sanciones procedentes y, en general, ejercer los controles previstos en la legislación aduanera nacional. Entonces, la potestad aduanera es esa facultad que tiene el Poder Público Nacional de verificar, de controlar, de fiscalizar e incluso de sancionar la conducta de todos aquellos administrados que realicen operaciones de tráfico internacional de mercancía, bien sea por importación, bien sea por exportación o bien sea por tránsito aduanero. Miren, muchachos, una cosa, si se nos cierra la sesión, por favor no se desconecten porque tenemos todavía una hora, pero acuérdense que como tenemos aquí en el Zoom nada más 40 minutos, pues se nos puede cerrar la sesión, pero no se vayan a desconectar. Yo inmediatamente vuelvo a iniciar, ¿sí? Para que quedemos contestes allí. ¿Cuáles son esos bienes que están sometidos a la potestad aduanera? Bueno, toda mercancía que va a ser introducida o extraída del territorio nacional. Todos los bienes que formen parte del equipaje de los pasajeros y los tripulantes de las naves y las aeronaves. Todos los vehículos o los medios de transporte y todos sus aditamentos, los aparejos, los repuestos, todo lo que tiene que ver con esos vehículos o medios de transporte, las mercancías y demás efectos de transporte cuando se trate de tráfico interno por aguas territoriales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar ríos navegables, como por ejemplo el río Orinoco, por donde pueden ingresar perfectamente barcos de mediano calaje que traen mercancías bajo régimen de importación, sobre todo cuando vienen de las islas, la isla de Trinidad, cuando vienen de estas islas del Caribe, muchas veces su ingreso, cuando se hace por esa parte del oriente, se hace a través del río Orinoco. Entonces, pueden también entrar dentro de estos bienes sometidos a la potestad aduanera. ¿Y dónde se realizan todas esas operaciones? Porque si nosotros nos ponemos a analizar todo lo que nosotros vamos a ver, es un camino, es un íter que vamos a determinar desde que la mercancía se encuentra en la aduana preparada para su salida del país o que ha llegado por importación al país hasta el desaduanamiento, hasta ese momento donde el propietario o el consignatario o el responsable de la mercancía la saca de esa aduana. Entonces, el primer lugar donde llega esa mercancía es el conocido como zona primaria aduanera, y esto no es otra cosa sino ese lugar, esa parte del territorio aduanero donde se realiza la recepción, el almacenamiento y la movilización de las mercancías que van a entrar o salir del país. El régimen aplicable para esa zona primaria aduanera está en el artículo 9 con respecto al retiro de las mercancías, y ese artículo 9
resumirlo, nos quiere decir que no puede haber retiro de las mercancías que han llegado a la zona primaria aduanera sin que antes se haya cumplido con todo el trámite aduanero. Y que si por alguna circunstancia especial la mercancía tiene que salir de esa zona primaria aduanera sin que se haya realizado el pago de los tributos correspondientes, debe darse garantía suficiente a la nación conforme a las disposiciones transitorias que están contenidas en los artículos 185, 186 y 187 de la Ley Orgánica de Aduanas. Igualmente, si ese retiro de las mercancías se hace sin la debida autorización o sin dar la garantía o sin el respectivo pago del tributo aduanero, la administración aduanera tiene la facultad, como lo dice el artículo 11 de la Ley Orgánica de Aduanas, de perseguir y apreender esas mercancías que no hayan cumplido con los requisitos para la salida de la zona primaria aduanera. Igualmente, según el artículo 12 de la Ley Orgánica de Aduanas, se puede hacer la retención de cualquier otra mercancía que llegue a nombre del propietario o a nombre del consignatario cuando éste se ha demorado en el pago de los tributos. Es decir, la función básica es la recaudación del tributo. Mientras esto no haya sido, la mercancía no puede salir de ninguna manera, salvo que se haya dado garantía suficiente y que así lo autorice la administración aduanera a la nación. Y esa garantía será hasta por el doble del tributo que haya sido calculado, del pago del impuesto que haya sido calculado y de además de todos los anexos que pueden ir a ese tributo como multas, tasas, etcétera, etcétera. Entonces, llega la mercancía a la zona primaria aduanera, pero esa mercancía no llega así, por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que tiene que haber un transporte que la traiga. El transporte de la mercancía, los vehículos de transporte, y cuando la ley habla de vehículos, no se refiere solamente a vehículos terrestres, sino también a naves y aeronaves, lo habla de vehículos de transporte en general. Se refiere a todos aquellos vehículos que practiquen operaciones de tráfico internacional y que también están sometidos a la potestad tributaria. Esos vehículos deben obligatoriamente que contar con un representante que esté domiciliado en el país, es decir, que responda de todo lo que allí trae ese transporte. Debe dar garantía a favor del Tesoro Nacional, como lo establecen las disposiciones transitorias, y además esos vehículos pueden ser en cualquier momento objeto de requisa. No necesariamente que todos en todo momento puedan ser requisados, esas requisas son aleatorias, pero debe permitirse la requisa de todos esos vehículos de transporte. Y el instrumento fundamental para que proceda la carga o la descarga de las mercancías es lo que se llama el manifiesto de carga. El manifiesto de carga es un instrumento que está regulado en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Aduanas y que contiene, por supuesto, toda la descripción de esa mercancía que va a entrar o que va a salir al territorio venezolano. Además, ese manifiesto de carga debe ser registrado en el sistema aduanero automatizado 48 horas antes de la llegada o salida de ese vehículo cuando se trata de carga marítima o hasta con 4 horas de anticipación en el caso de que la carga sea aérea o sea terrestre. Igualmente, sin ese registro no puede haber, aunque llegue el barco a puerto, no puede haber descarga de mercancía. Aunque llegue el avión al aeropuerto, no puede haber el descargo de la mercancía si no se ha hecho manifiesto de carga. Aunque llegue la gandola
a la aduana correspondiente, a la aduana terrestre, no se puede hacer la descarga de la mercancía sin antes hacer el manifiesto de carga. Entonces, ¿a quién debemos entregar esa mercancía una vez que ha llegado a la zona primaria aduanera? Se debe entregar precisamente a los responsables de los almacenes, de los depósitos aduaneros o de los recintos. O se debe entregar a quien acredite ser el propietario o representante del consignatario, que puede ser, por ejemplo, un agente aduanero. Pero puede suceder que al momento de la recepción de la mercancía, al momento de la entrega de la mercancía, ese responsable del almacén o el propietario o el representante del propietario observe que haya una diferencia entre la cantidad de mercancías que están en el manifiesto de carga y la que realmente está recibiendo, porque cuando yo recibo una mercancía como depositario, yo debo verificar la cantidad de la mercancía y debo verificar el estado de la mercancía. Entonces, cuando hay una diferencia, el porteador o el transportista, el porteador es la empresa que se encarga de organizar todo el proceso de tráfico de la mercancía. O el mismo transportista o la empresa transportista debe notificar y debe justificar esa diferencia ante el representante de la administración aduanera. Ahora, hay casos donde, por ejemplo, la diferencia no supera el límite de tolerancia, que es el 3% de la cantidad declarada en el manifiesto de carga, si son bultos, si son toneladas, dependiendo del tipo de unidad métrica que se esté utilizando para la mercancía. Cuando no supera el 3%, no hay necesidad de hacer la justificación. Solamente la justificación ante la administración aduanera de esa diferencia entre lo señalado en el manifiesto de carga y la mercancía efectivamente recibida es cuando supera ese 3% de la cantidad declarada. Igualmente, es posible que esa mercancía no tenga un lugar, un espacio privado donde permanecer mientras se cumple con todo ese trámite aduanero, mientras se hace la verificación y el pago del tributo aduanero, sino que debe estar en un depósito temporal, que generalmente esos depósitos temporales son depósitos que están dentro de la misma zona primaria aduanera. Entonces, en este caso, el responsable de ese depósito de la mercancía debe verificar que hay una coincidencia entre los bienes que está recibiendo y los que están previstos en el manifiesto de carga. Debe verificar el estado de esas mercancías y en caso de que haya alguna avería, algún deterioro, algún signo de que ha sido violado el embalaje donde viene esa mercancía, debe comunicarlo de inmediato tanto al propietario de la mercancía como a la administración aduanera. Y incluso la ley faculta para que la mercancía pueda permanecer dentro de la zona primaria aduanera según lo que está establecido en el artículo 27, pero obviamente que estos son espacios temporales donde esa mercancía va a permanecer hasta tanto se cumpla con ese trámite aduanero. ¿Hasta ahora hay alguna duda? ¿Alguno tiene alguna duda? Bueno. Luego que llega la mercancía a la zona primaria aduanera, la mercancía llega a su depósito, viene todo este procedimiento del manifiesto de carga, etcétera, etcétera, y la primera verificación que hace la administración aduanera. Se debe determinar cuál es el régimen aduanero al cual pertenece la mercancía. Y en la primera parte del artículo 28 o en general en el artículo 28
Y en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Aduanas está establecido cuáles son los tipos de regímenes aduaneros a los que a los que podemos o a los que se puede someter una mercancía. Voy a prender por aquí mi video de nuevo. No me estaba viendo. Entonces tenemos el régimen de importación, ¿ok? Que es el régimen que se aplica a aquellas mercancías que ingresan al territorio nacional. Tenemos el régimen de exportación, que es el régimen que se aplica a aquellas mercancías que van a salir del territorio nacional. Y tenemos el régimen de tránsito aduanero, que es aquel que se aplica a aquellas mercancías que simplemente van dirigidas a un destino final, pero que por cuestiones de logística deben transitar por el territorio venezolano. Esos son los tres regímenes básicos. Y eso va a dar origen a el tributo correspondiente, porque hay tributos por importación, y así se debe decir en la declaración aduanera, hay tributos de exportación, y hay casos especiales en los que el tránsito aduanero no va a generar tributos, sino que simplemente es la manifestación y la verificación de esas mercancías que pasan en tránsito aduanero. Entonces, habiendo hecho la determinación, que es lo primigenio del régimen al cual se va a aplicar a la mercancía, debe hacerse la declaración de aduana. La declaración de aduana es un documento también electrónico o físico mediante el cual se va a hacer la determinación ante la manifestación ante la autoridad aduanera de cuál es el régimen que tiene esa mercancía. Si es importación o si es exportación o incluso si es tránsito aduanero. Y dentro de esa declaración de aduanas tenemos dos modalidades. Tenemos la declaración de aduanas anticipada que se hace para los casos de importación o también se le llama declaración de información. ¿Por qué sucede esto? Porque generalmente cuando se trae una mercancía, cuando se hace un contrato internacional por una mercancía, hay unas normas internacionales que se aplican a todos los contratos. Esas normas se denominan Incoterms, o sea, son términos internacionales en materia comercial. Y algunos de esos Incoterms, independientemente de que se trate de tránsito por vía marítima o tránsito por vía aérea, van a incluir algunos ítems. Dentro de esos ítems pueden estar el pago que incluya ese contrato, esa importación de las mercancías, que incluya el pago de los tributos aduaneros, es decir, dentro del precio global que se está acordando en el contrato, se incluya el pago de los correspondientes tributos. Entonces, para hacer esto, generalmente las partes en esos contratos internacionales desean saber aproximadamente cuánto va a ser ese pago y por lo tanto se puede hacer esa declaración anticipada o de información. Entonces, esta aplica solo para el régimen de importación. Y tenemos la declaración de aduanas definitiva o también llamada declaración única aduanera, que se debe realizar en el quinto día hasta el quinto día hábil siguiente al ingreso al país o de la mercancía o del lugar que se haya destinado para el almacenamiento de la mercancía. Y en los artículos 48 y siguientes está de la Ley Orgánica de Aduanas, está el régimen aplicable a esa declaración de aduana. Vamos a leer brevemente estos artículos. Vamos a empezar por el artículo 48. Si ustedes la tienen por ahí a la mano, pueden seguir conmigo la lectura. Dice el artículo 48. La declaración de mercancías es inalterable por el declarante. Entonces,
La primera norma del régimen es que la declaración de aduanas, una vez que se haya hecho, es inalterable. Dice acá, no obstante, se podrá efectuar la corrección de la misma antes del pago, siempre que se participe a la administración aduanera y que las correcciones sean por errores materiales. La presentación de dos o más correcciones dará lugar a la aplicación de sanciones previstas en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Ergo, solamente entonces nos van a admitir una sola corrección de la declaración de aduana y únicamente por errores materiales, un número, una coma, una letra, no por errores de fondo. Por ejemplo, que yo haya dicho que lo que estaba importando era telas y en realidad lo que estaba importando era alimentos perecederos, por ejemplo, porque son dos tipos de aranceles distintos los que se pueden aplicar a uno u a otro. El artículo 49 dice, una vez registrada la declaración de aduanas, el declarante se entenderá notificado de todas las actuaciones de control inmediato que ejerza la administración aduanera sobre las mercancías objeto de la declaración. Entonces, en segundo lugar, ya la declaración de aduana me sirve como para ponerme a derecho, como una declaración por la cual ya a partir de allí, como responsable de esa mercancía, quedo a derecho, quedo notificado para cualquier actividad que pueda realizar la administración aduanera. Por ejemplo, una fiscalización, una verificación, una constatación de documentación, ya quedó a derecho, no tiene que hacerse nueva notificación. Dice el artículo 50, la declaración de aduanas no podrá ser cancelada o anulada después del despacho y retiro de la mercancía. Es decir, después que se retira la mercancía, no hay lugar a ningún tipo de modificación o anulación. Artículo 51, cuando la declaración de mercancía se efectúe fuera del plazo establecido y las mismas hayan permanecido bajo la responsabilidad de la administración aduanera, el consignatario pagará el almacenaje a que hubiere lugar. El artículo 53, la aceptación de la consignación solamente podrá efectuarse por quien acredite ser el propietario de las mercancías mediante el correspondiente conocimiento del embarque o documento equivalente. En los casos de mercancías de exportación, la propiedad sobre las mercancías se acreditará mediante la documentación que indique el reglamento. Y esto básicamente es sobre la base de los contratos comerciales internacionales. A veces se emiten algunas facturas anticipadas, etcétera, etcétera. Es decir, es la misma ley la que va a hacer la determinación de cuál es el instrumento por el cual se va a acreditar la propiedad de la mercancía. Y el artículo 54 dice que no es necesario que se tramite a través de la gente, la agencia de aduanas, cuando se trata de equipaje de viajeros, los usuarios del régimen fronterizo, efectos de auxilio o socorro en caso de catástrofe, envíos postales sin fines comerciales y cualquier otra mercancía que así lo establezca el reglamento. Es decir, de resto, todas las mercancías deben estar sometidas a la declaración de aduana. Por eso es que a veces cuando uno llega al avión de un viaje internacional, le pasan la tarjetita donde dice, ¿tiene algo que declarar? No necesariamente la declaración va a generar el impuesto, porque puede estar exento del impuesto, pero es necesario hacer la declaración. Luego de la declaración, procede el reconocimiento de las mercancías, que es esa verificación que va a hacer la administración aduanera con base al artículo 55 de la ley y que es obligatorio para el responsable permitir. Yo no puedo oponerme a que en cualquier momento, de manera aleatoria, la administración tributaria decida hacer el reconocimiento de las mercancías. Luego que se haya ese reconocimiento, esa verificación de que se han cumplido todos los extremos de los que venimos hablando,
el manifiesto de carga, la declaración de aduanas. Procede entonces lo que se llama la liquidación, el pago del tributo correspondiente y el retiro de la mercancía. Ese básicamente, y a muy grosso modo, por supuesto, es este procedimiento o este camino, este íter que debe cumplir una mercancía luego que llega a la zona primaria aduanera. ¿Qué puede suceder? Que haya hecho un mal cálculo, ¿ok? Porque el calcular el arancel aduanero no es fácil. El arancel aduanero nuestro es una gaceta que tiene aproximadamente 400 páginas, si mi memoria no me falla, por cualquier cantidad de productos, y hay muchos productos que son similares. Entonces puede haber un pago de más, un pago de lo indebido. Allí debemos acudir al Código Orgánico Tributario supletoriamente, que es el que nos indica que puede haber una devolución de ese pago. Generalmente se hace a través de un crédito fiscal. Generalmente esa es la manera como devuelve la administración. Pero puede pasar también, y lo vemos a cada rato, que se haga el abandono de esa mercancía. Y pasó todo el lapso de tiempo que no se hizo la declaración, o que se hizo la declaración pero nunca se hizo el pago y no se retiró. Entonces esto es el abandono de la mercancía. Y puede ser de dos tipos. Puede haber un abandono voluntario cuando hay una manifestación de voluntad expresa de el exportador o del remitente de la mercancía o del consignatario de la mercancía diciendo, mire, no, yo no puedo pagar. Y nos vamos a encontrar con esos casos donde en muchas aduanas hay cantidad de mercancía abandonada, porque simplemente los tributos superaban incluso el valor de lo que se traía o la ganancia esperada. Por ejemplo, verbigracia a los vehículos. Los vehículos, el impuesto aduanero es bastante alto, creo que está alrededor del 40% del valor del vehículo importado. Entonces, a veces no hay lugar y procede el retiro, el abandono voluntario. O puede haber un abandono legal cuando el consignatario, el exportador o el remitente no haya hecho la declaración de aduanas en el plazo correspondiente y no haya efectuado el retiro de las mercancías. Entonces allí se considera que hay un abandono legal. ¿Y qué pasa cuando están estas circunstancias de abandono? La misma norma establece que se debe, a través de una comisión constituida por el vicepresidente ejecutivo, por el ministro con competencia en la materia, en materia de finanzas, con el ministro con competencia en el comercio, en materia de comercio. Van a hacer un comité, van a hacer una comisión para hacer la determinación si esas mercancías quedan en favor del Estado venezolano directamente o si se sacan a remate. Y entonces allí procederá cualquiera de las dos circunstancias. Entonces eso prácticamente es lo que finaliza o con lo que puede finalizar este primer íter, este primer camino que debe conducir a muy grosso modo, por supuesto, las mercancías una vez que llegan a esa zona primaria aduanera. Pero para que todo este procedimiento se lleve a cabo, que nosotros hemos reducido aquí en estos minutos que tenemos, pero que es un proceso que lleva su tiempo y que lleva su especialización, existen los llamados auxiliares de la actividad aduanera que están contemplados en el artículo 89. Y así encontramos los agentes o las agencias de aduana, que son personas naturales o jurídicas que precisamente son intermediarios para realizar todas estas actividades, van a fungir de representantes de los propietarios como consignatarios de las mercancías. Y eso es parte también de esa parte de esos contratos internacionales. Tenemos empresas de consolidación de carga y transporte, que son las que se encargan, por supuesto, de transportar la mercancía. Empresas de almacenamiento o de depósitos, que es cuando no se hace, la mercancía no queda en la zona primaria aduanera, sino que quedan en depósitos privados. Tiendas y depósitos libres de impuestos, que es lo que nosotros llamamos
duty free shops que pueden estar en los puertos, pueden estar en los aeropuertos, pueden estar incluso cerca de las aduanas. Aquí nosotros tenemos un duty free cerca de nuestra aduana de San Antonio. Tenemos empresas de mensajería internacional o courier, que también ellos tuvieron unos bemoles allí en estos años porque se utilizaba mucho, sobre todo cuando hubo la pandemia. Y es también auxiliar cualquier otro que determine la propia administración aduanera. Por ejemplo, tenemos los almacenes inbound, que son aquellos almacenes donde permanece la mercancía mientras termina o finaliza el proceso o el trámite aduanero. Y que además ellas pueden también cobrar, por supuesto, una comisión por el hecho de ese almacenamiento de las mercancías. Esos son los llamados almacenes inmobiliarios. Con eso, si ustedes no tienen alguna duda, Yorma, creo que tienes por allí abierto tu micrófono, no sé si tienes alguna duda No, no. con respecto a la materia. Recordemos que a partir del lunes que viene, el lunes 17, ustedes van a tener entonces disponible su actividad, su primera actividad, que si mi memoria no me falla es un trabajo o un ensayo. Bueno, entre el día de hoy y de mañana yo les estoy subiendo esa actividad para que ustedes la tengan y por supuesto el material para que ustedes hagan la investigación correspondiente. Y recuerden que nosotros, abogados, trabajamos con el tiempo. Ustedes tienen prácticamente una semana completa para subir. Si tienen alguna duda, ustedes me hablan por la mensajería, por favor. Allí aclaramos cualquier otra duda adicional que ustedes tengan. Si tienen algún inconveniente, háganmelo saber, por favor, pero no esperen hasta el último día, hasta el domingo a las 6 de la tarde para decirme, mire, profesor, es que se me fue el internet, se me fue la luz. Por favor, trabajemos con los lapsos, trabajemos con el tiempo, seamos concisos. A mí me gustan los trabajos puntuales y concisos. Donde hay que extenderse, pues nos extendemos un poquito, pero donde hay que puntualizar, puntuales, por favor. O sea, no más de lo que es, sino dirijámonos exactamente a lo que está señalado ahí y cómo está señalado en la asignación. Entonces, si no hay alguna pregunta, pues agradecida en nombre de Eliezer de su presencia en este encuentro y nos vemos entonces en un próximo encuentro.